In nomine Patris et Filii et Spiritui Sancti. Amen. Pater noster, qui es in celi, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimite nobis debita nostra, sicut et nos dimitimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Gloria Patri, et Filii, et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Veni, Creator Spiritus, mentes tuorum visita, imple superna gratia quae tu creasti pectora, Deo Patris in gloria, et Filio qui amor tui surrexit, ac paraclitu in saeculorum saecula. Amen. Sancte Micaele Arcangele, defende-nos in proelio contra nequitiam et insidias diaboli esto presidium, impere dili Deus supplices deprecamur tuque princeps militias celestis, Satana maliosque spiritus malignos, quia perditionem animarum pervagantur in mundo, divina virtute in inferno detrude. Amen. In nomine Patris et Filii et Spiritui Sancti. Amén. Bien, queridos hermanos, muy buenas noches. Vamos a empezar con la temática del día, pues hay bastantes, al menos, noticias que nos deben preocupar. Un poquito nada más, porque siendo de Cristo, pues nada tememos, pero sí hay que estar atento a lo que está pasando en el mundo, a este anticristianismo que pulula por doquier. Bienvenidos este mayo 6 a Enderezando Criterios. Como ustedes saben, el Congreso de Estados Unidos apoya una resolución que declara antisemita el Nuevo Testamento. Pues ahí tienen, el Congreso asume la definición de antisemitismo de una organización pro-judía, IHRA, y la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprueba esta propuesta para asumir una definición sobre antisemitismo que determina que la tesis de que los judíos estuvieron involucrados en la ejecución de Jesús es antisemita. De esa forma, el Nuevo Testamento, común para todos los cristianos, pasa a ser legalmente un texto antisemita. No es la primera vez que intentan esto. Este documento ya mejor dicho, lo emitieron hacia el Congreso de los Estados Unidos en esta acta fue hecha en el 2023, sí. Fue recibida el octubre 26 de 2023, al momento pasado la Casa de los Representativos, y luego se irá al Senado, luego al presidente, y de ahí se hará ley. No es algo nuevo, y lo que están tratando es legalizar algo que lo vamos a ver y que lo hemos estado viendo en el transcurso de la historia. Y en Canadá igual, hace muchos años empezaron ya en algunas provincias a declarar que ciertos textos del Nuevo Testamento infieren, obviamente, cosas de odio y por tal, en estas provincias se ha declarado al Nuevo Testamento particularmente como un documento de odio. Entonces, esto que acaba de pasar en la Cámara de Representantes de Estados Unidos es parte de toda esta agenda que estamos viendo, ya que se quiere hacer lo mismo que hicieron el Sanedrín con la ejecución de nuestro Señor, usar al poder político para que ejecute a nombre de ellos. Entonces, la obsesión de la clase política de Estados Unidos, financiada por apoyar al Estado de Israel en la invasión de Gaza, ha provocado decenas de miles de muertos entre la población civil, gran parte de ellos menores de edad. Ha jugado una mala pasada a muchos congresistas, tanto demócratas como republicanos, que
que ahora pretenden ser cristianos. La mayoría de ellos han aprobado una propuesta que asume las tesis de grupos sionistas sobre el antisemitismo. El proyecto de ley HR 6090, entre las que se encuentra una acusación contra la Biblia cristiana, pues está ya. El contexto de la propuesta es la creciente protesta de estudiantes universitarios contra la invasión. Bien, decíamos que para muchos políticos criticar dicha invasión en Gaza es antisemitismo. La proposición recibió el apoyo de 320 congresistas, mientras que 91 votaron en contra. Esto obliga al Departamento de Educación de Estados Unidos a utilizar la definición de antisemitismo de la organización que les mencionaba al inicio, que es la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto. Y esto, entre otras cosas, considera como antisemita asegurar que el pueblo judío tuvo algo que ver con el proceso de ejecución de Jesucristo, algo que nadie haya leído los Evangelios y el resto del Nuevo Testamento puede negar. El Departamento de Educación, como les decía, deberá ahora en Estados Unidos vigilar y sancionar a quienes pueden ser calificados de antisemitas según dicha definición. Los que se han opuesto a la medida advirtieron de la barbaridad que se ha aprobado. Por ejemplo, una representante, Marjorie Taylor Greene, escribió, abro comillas, el antisemitismo está mal, pero hoy no votaré a favor de la ley de concientización sobre el antisemitismo de 2023, es decir, el documento HR 6090, que podría condenar a los cristianos por antisemitismo por creer en el Evangelio, lo que dice que Jesús fue entregado a Herodes para ser crucificado por los judíos. El Congreso vota para que el discurso de odio de la Biblia sea ilegal. Supongo que los veré a todos en la cárcel, escribió Lauren Witzke, ex candidata republicana al Senado en Delaware. Estas han sido las pronunciaciones de algunos, un par de congresistas, de miembros de Congreso, en cuanto a esta pretendida ley. Con esto he querido empezar a la temática de esta noche. Ya en un par de programas hablamos de que nosotros somos peones en el juego. Le recomiendo a quienes puedan leer en el inglés, conseguirse el libro de William Guy Kerr de 1958, que está en inglés, que se llama Pawns in the Game, peones en el juego. Él ya en ese tiempo nos daba una clara reseña de lo que va a pasar y lo que está pasando. Por ejemplo, voy a recordar que él decía que la Segunda Guerra Mundial en ese tiempo iba a ser fomentada utilizando las diferencias entre fascistas y políticos sionistas. Ojo con lo que vamos a hablar esta noche, que es el plan de lo que se está haciendo y hasta dónde quieren llevarnos, a la colocación del enemigo de Dios, del anticristo, en el lugar de Cristo. Y esta guerra, nos dice, iba a ser librada para que el nazismo fuera destruido y el poder del sionismo político para que el Estado soberano de Israel pudiera establecerse en Palestina, algo que ayudó Trump. Durante la Segunda Guerra Mundial, el comunismo internacional iba a ser construido hasta que igualara la fuerza de la cristiandad unida. En este punto debía ser contenido y mantenido bajo control hasta que fuera necesario para el cataclismo social final, el que estamos viviendo hoy. ¿Puede alguna persona informada como ustedes negar que Roosevelt y Churchill no pusieron en práctica esta política? Desafortunadamente, en los textos que nos dan en las universidades en Estados Unidos o Canadá, se le considera a Churchill como el gran salvador de la humanidad. Ya dice este gran autor de este libro de Pawns in the Game que la Tercera Guerra Mundial se fomentará utilizando las diferencias que los agentes de los Illuminati suscitan entre los sionistas políticos y los líderes del mundo musulmán. La guerra será dirigida de tal manera que el Islam, es decir, el mundo árabe, incluyendo el maometanismo, y el sionismo político, incluyendo el Estado de Israel,
se destruyan a sí mismos, mientras que al mismo tiempo el resto de las naciones, una vez más divididas unas contra otras en este tema, se verán forzadas a luchar entre sí hasta un estado de completo agotamiento físico, mental, espiritual y económico. ¿No estamos acaso viviendo eso? ¿Puede alguna persona imparcial y que use la razón negar que la intriga que ahora se desarrolla en el cercano, medio y lejano Oriente no está diseñado para lograr este propósito diabólico, mientras nos tienen a todos ocupados de saber qué es lo que pasa de derecha a izquierda? ¿Quién atacó primero? ¿Quién está amenazando con armas nucleares? ¿Qué es lo que dice Putin? ¿Qué es lo que dicen por acá? ¿Qué es lo que hacen por allá? Recordemos, el 15 de agosto de 1871, Pike, ese gran Illuminati, ese gran masón, le dijo a otro masón, Mazzini, que después de que termine la Tercera Guerra Mundial, aquellos que aspiran a la dominación mundial indiscutible provocarán el mayor cataclismo social que el mundo jamás haya conocido. En este libro se citan las propias palabras escritas por ellos, tomadas de la carta catalogada en la librería del Museo de Londres, en el British Museum Library. Dice, abro comillas, desataremos a los nihilistas y ateos y provocaremos un formidable cataclismo social que en todo su horror mostrará claramente a las naciones el efecto del ateísmo absoluto, origen del salvajismo y de la más sangrienta agitación. Entonces, en todas partes, los ciudadanos, obligados a defenderse contra la minoría mundial de los revolucionarios, exterminarán a esos destructores de la civilización, y la multitud, desilusionada del cristianismo, cuyos espíritus deístas estarán desde ese momento sin brújula, es decir, sin dirección, ansiosos de un ideal, pero sin saber dónde rendir su adoración, recibirán la verdadera luz a través de la manifestación universal de la doctrina pura de Lucifer, sacada finalmente a la luz pública, manifestación que resultará del movimiento reaccionario general que seguirá a la destrucción del cristianismo y del ateísmo, ambos conquistados y exterminados al mismo tiempo. Hasta ahí la carta de Mazzini. Cuando Mazzini murió en 1872, Pike nombró sucesor a otro líder revolucionario italiano llamado Adriano Lemmi. A Lemmi le sucedieron más tarde Lenin y Trotsky. Las actividades revolucionarias de todos estos hombres fueron financiadas por banqueros internacionales británicos, franceses, alemanes y estadounidenses. Ustedes que han leído mucho y que ven mucho programa dentro de las redes sociales, deben recordar que los banqueros internacionales de hoy, como los cambistas de los días de Cristo, San Mateo capítulo 24, son solo herramientas o agentes de los Illuminati. Mientras que el público en general se le ha hecho creer que el comunismo es un movimiento de los trabajadores, de los soviets, para destruir el perverso capitalismo, nos dice este libro Peones en el Juego, o el también muy aclamado libro La niebla roja sobre América, The Red Fog over America, prueban que tanto los oficiales de inteligencia británicos como los americanos obtuvieron evidencia documental auténtica que probaba que los capitalistas internacionalistas, operando a través de sus casas bancarias internacionales, habían financiado a ambos bandos en cada guerra y revolución peleada desde 1776. Los que hoy componen la sinagoga de Satanás dirigen a nuestros gobiernos, a los que mantienen en la perpetua usura
para luchar en las guerras y revoluciones, para que promuevan los planes de Pike, para llevar al mundo a esa etapa de la conspiración cuando el ateo comunismo y toda la cristiandad puedan ser forzados a una guerra total dentro de cada nación restante, así como a escala internacional. Hasta aquí el resumen que he hecho de esta parte del complot internacional que estamos viviendo y que ya denunciaba este gran autor gay en ese libro Pawns in the Game, Peones en el Juego, que les recomiendo leer. Van a tener una comprensión maravillosa de lo que está pasando. Dicho esto, me gustaría también hablar de un gran ensayo que lo hizo un gran sacerdote argentino, Mainville, sobre los tres pueblos bíblicos en su lucha por la dominación del mundo. Él escribió esto en 1937. Nos dice que Dios ha hablado al hombre y su palabra se conserva intacta bajo la custodia indefectible de la Santa Iglesia romana en la Sagrada Biblia. La mente de Dios está entonces abierta al hombre, y aunque no esté abierta sino para iluminarle en el camino de su eterna salvación, ilustrándole sobre la sustancia de la fe y la moral que necesita conocer para alcanzar su último fin, no hay duda que indirectamente, y como por una sobreabundancia, también le ha de iluminar en el sendero oscuro de la historia y del curso de los acontecimientos humanos. La teología es una ayuda positiva al hombre, porque de un sinnúmero de hipótesis igualmente posibles, según las cuales podría desenvolverse la historia, le manifiesta cuál es aquella que la libérrima voluntad del Altísimo ha querido escoger. Así, por ejemplo, el hombre conoce por la sagrada revelación que después de Cristo el mundo ha entrado en su última hora. Eso ya nos dice la epístola 2 de San Juan. De suerte que no hay que aguardar ya otra economía de salud que la misma iglesia fundada por Cristo y los apóstoles, y que debe durar hasta la consumación de los siglos. El filósofo cristiano que quiere escrutar la historia conoce entonces a ciencia cierta que no puede concebirse la historia futura sin la acción de la Santa Iglesia Romana, que ha de influir sobre los acontecimientos con su jerarquía, con su doctrina y con sus sacramentos. No incurrirá entonces en el delirio de imaginar una nueva época del mundo en que Jesucristo haya sido expulsado del seno de la historia humana, y eso es lo que quieren hacer. Pero recordemos que las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Eso nos dice San Mateo en el capítulo 16. Y esta es una palabra que jamás el historiador debe olvidar si no quiere equivocarse en la interpretación de los fenómenos históricos. Y esto nos demuestra que si Dios en los sagrados libros nos habla de 3 o 4 determinados pueblos, y nos habla de ellos en todo tiempo, desde el Génesis al Apocalipsis, es evidente que estos pueblos deben tener una trascendencia histórica singular para explicar el curso que deben tomar los acontecimientos humanos. Sigue Mainville. El filósofo cristiano que se ha empeñado en la tarea de buscar un sentido a estos acontecimientos que estamos viviendo, no puede en forma alguna descuidar la consideración de estos pueblos, so pena de quedarse en la corteza de los hechos y equivocarse sobre su significación histórica. Es evidente, asimismo, que si llega una época en la historia en que la humanidad se divide de modo manifiesto en estos 3 o 4 pueblos, y como se entabla una lucha a muerte entre ellos, esta época debe revestir una significación y alcance histórico decisivo. Debe ser una época apocalíptica porque en ella se entabla una lucha bíblica
ya que no es lucha puramente política o económica, como tantas otras que registra la historia de la humanidad, sino que es una lucha metapolítica, es decir, más allá del orden de lo político, más allá incluso del mismo orden de lo humano, porque alcanza a entablarse entre aquellas formaciones que Dios ha querido para todo el curso de la humanidad. Ahora bien, nuestro tiempo presenta de modo manifiesto una lucha entre tres o cuatro pueblos bíblicos, es a saber, paganos, judíos, musulmanes y cristianos. Y una lucha decisiva y a muerte, porque al menos un par de estos pueblos luchan conscientes de la lucha y del carácter decisivo de esta para la dominación del mundo. En esto yo me aparto de lo que Menville dice. Yo creería que quienes están conscientes de esta lucha son los judíos y los musulmanes. Porque los cristianos están más dormidos o creo que se han ido a Marte, porque no despiertan. Solo están esperando que venga el gran cometa para esconderse y están guardando alimentos, nada más. La historia es entonces la mente de Dios escrita en el tiempo. Donde los hombres no leen, los ángeles pueden leer y una persona en gracia también puede leer. La historia es una lucha eterna entre los derechos de Dios sobre las criaturas y la soberbia de la criatura sobre los derechos de Dios. Entre el amor misericordioso y la miseria del hombre. Entre la ciudad de Dios y la ciudad del hombre, con el triunfo final escatológicamente que será de la ciudad de Dios. La misericordia de Dios debe finalmente triunfar y a este triunfo debe cooperar la misma rebeldía y ceguera del hombre. Las palabras de Santo Tomás respecto a la permisión del mal en el orden providencial ilustran mucha luz sobre esto. Abro comillas de lo que dice Santo Tomás. Siendo Dios causa providencial de todo ser, es propio de su providencia permitir ciertos defectos en algunas cosas particulares para que no se impida el bien perfecto del universo. No habría la vida del león si no hubiese la matanza de animales, ni la paciencia de los mártires si no hubiese la persecución de los tiranos. Hasta aquí Santo Tomás en la Suma Primera. Cuestión 22. Si se examinan los hechos históricos aisladamente, sin unirlos con una proyección única de luz, estos hechos no tienen sentido. Guerras, persecuciones, enfermedades, y aún hechos distintos que pueden lograr cierto sentido, por ejemplo, económico o político, si se los examina con una luz puramente económica o política, dejarán de tener sentido total. Si no se los vincula con una luz superior, que en último caso no puede ser sino la insondable voluntad divina, manifestada al hombre en la revelación. Muchos de ustedes se preguntarán, ¿hacia dónde vamos? ¿Cuál será el desenlace de la lucha entablada entre las fuerzas en que se divide ahora la humanidad? ¿Qué suerte le cabe al comunismo? ¿Cuál al fascismo? ¿Y cuál al reino de Cristo? ¿Cómo seguirá obrando en el mundo? ¿Es posible? ¿Y en qué condiciones y cuándo la restauración de la cristiandad? Nos recuerda Menville que estos pueblos bíblicos están en la Sagrada Escritura y que ahí nos explica el origen de los pueblos en el Génesis, cuando nos refiere la historia de Noé, salvado del diluvio, Génesis capítulo 9, y nos dice, eran pues los hijos de Noé que salieron del arca, Sem, Can y Jafet. Este mismo Can es el padre de Canaán. Dichos tres son los hijos de Noé, y de estos se propagó todo el género humano sobre toda la tierra.
Noé comenzó a cultivar la tierra y plantó una viña, mas bebiendo del vino se embriagó y se quedó desnudo en medio de su tienda. Cam, padre de Canaán, la desnudez de su padre, vio la desnudez de su padre y fue a decirlo a sus dos hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron entre ambos el manto de Noé, se lo echaron sobre los hombros y yendo de espaldas hacia atrás, cubrieron la desnudez de su padre. Tenían vuelto el rostro de modo que no vieron la desnudez de su padre. Cuando despertó Noé de su vino y supo lo que había hecho con él su hijo menor, dijo: Maldito sea Canaán, esclavo de esclavos será para sus hermanos. Esta maldición sobre los descendientes de Can explica suficientemente la supresión en la historia de los hijos de Can. En el correr de los siglos no ejercen ninguna influencia histórica. Serán un pueblo, pero un pueblo inferior, disminuido, siempre a remolque de otros pueblos. Y en efecto, los negros africanos, descendientes de Can, no influyen en la historia. Es un pueblo maldito. Para el filósofo de la historia no deben ser tenidos en cuenta y la Sagrada Escritura explica por qué. Solo los descendientes de Sem y de Jafet ofrecen interés. El Génesis nos refiere que cuando se pusieron a construir una torre y una ciudad cuya cumbre llegue hasta el cielo, descendió el Señor a ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de Adán. Ea pues, descendamos, dice Dios, y confundamos allí mismo su lengua de manera que el uno no entienda el habla del otro. Y de esta suerte los esparció el Señor por aquel lugar, por toda la tierra. La escritura que nos refiere con estas escuetas palabras la dispersión de los pueblos, no se ocupa más de ellos, sino es indirectamente. Nos dice que los pueblos siguieron diversos caminos y crearon diversas civilizaciones. Que no nos vamos a adentrar en este capítulo, que es muy bueno, en el libro de Menville, sobre este pueblo que luego estas civilizaciones crean a los paganos. Nos vamos hacia el segundo pueblo, el pueblo judío. Seguimos con el libro de Menville sobre estos pueblos bíblicos. Dice él que Dios apartó para sí un pueblo que fuese su pueblo. A este pueblo Dios le da una ley escrita, la cual no salva de por sí por una eficacia intrínseca, pero que es signo de aquel en quien debe ser bendecido todos los linajes de la tierra. Este pueblo queda entonces santificado y consagrado a Dios, no por ser tal pueblo, ni por venir del padre Abraham, sino por el Cristo, el Hijo de Dios bendecido por los siglos, el prometido, el libertador, el redentor que debía salir de su seno. Este pueblo, al cual Dios protege de modo especial, nos ha traído en efecto al Redentor y a la Madre del Redentor y a los apóstoles, tronco primero de la Iglesia de Cristo. El pueblo judío ha sido en Cristo el vehículo de los grandes bienes de la humanidad. Y recordemos cuántos santos judíos hay, uno de ellos Santa Teresa de Ávila, y muchos, muchos judíos convertidos obviamente a la plenitud de su fe, al cristianismo. Pero así como el paganismo es una infidelidad a la ley de la naturaleza, así el judaísmo es una infidelidad a la ley escrita. El gran pecado de los judíos consiste en que por adherirse al signo, a la figura, han perdido la sustancia de salud que es Cristo. Como escrito en la palabra eterna San Juan en su primer evangelio, él nos recuerda que vino a su propia casa y los suyos no lo recibieron. El carácter distintivo del pueblo judío, después que Cristo vino al mundo, es su anticristianismo. Odian a Cristo como un traidor salido de su raza. Le odian porque consideran que les ha decepcionado, cuando debía haberles traído la grandeza, dominadora sobre todos sus enemigos, él no lo hizo. El segundo carácter distintivo del pueblo judío es su ambición por dominar al mundo.
Lo que Cristo no ha hecho, debe hacerlo su raza. A los judíos les cabe entonces la misión de ser los disolventes de los pueblos cristianos, con la conciencia clara de que cuanto hagan por corromper a estos pueblos, apartándolos de Jesucristo y de todos los lazos tradicionales de vida, es tarea preparatoria para su futura dominación. Y es importante que conozcan esto, queridos hermanos, porque hay una moda en muchos países cristianos que yo he viajado en misión, que mucha gente, particularmente aquellos que son, vamos a decir, de medios económicos altos, que están con la obsesión de hacerse judíos. Se hacen pruebas de DNA, quieren cambiarse los apellidos o quieren volver a sus pueblos de sus abuelos, etcétera, hacerse judíos españoles, etcétera. En las iglesias igual, abundan los signos judíos, quieren los ritos igual con cosas del ritualismo judaico. Y esto es peligroso. Incluso nosotros recordamos cuando estuvimos con Roy Schumann, este gran judío, profesor de Harvard, que se convirtió por una intervención directa de la Santísima Virgen María al catolicismo. Él, junto a otros judíos ya convertidos al catolicismo, nos advertían del peligro de querer judaizar el catolicismo, que es parte de este plan para una dominación total. Vamos a hablar ahora de los pueblos cristianos, que también Menville menciona sobre estos pueblos bíblicos. Sería el tercer pueblo bíblico. El mundo está ordenado a Cristo. A Cristo estaba ordenada la ley de la naturaleza que regía a los justos en la primera edad del mundo, y a Cristo estaba también ordenada la ley escrita del pueblo judío, que le mostraba claramente en figura. Y la ley de Cristo se realizó perfectamente en la nueva ley que el mismo Cristo, redentor de la humanidad, promulgó. ¿Cuál es el primer carácter del cristianismo? Adoración del único Dios y de su enviado Jesucristo. Su segundo carácter, Dios vive en Cristo y Cristo vive en la iglesia. Las relaciones del hombre con Dios no quedan al arbitrio del hombre, que se entendería con su Dios. El hombre no podrá lograr la unión con Dios sino por medio de su enviado Jesucristo, y no puede a su vez comunicarse con Dios si no es por medio de la Santa Iglesia Católica, Apostólica y Romana, que es Jesucristo realizado en el orden social. El tercer carácter del cristianismo, pues su universalidad. Así como todas las otras religiones se han localizado en un lugar del tiempo y del espacio, el cristianismo, lo mismo que Dios, de quien tiene origen, se ha mantenido lo mismo y con la misma fuerza santificadora y civilizadora en los más diversos complejos humanos. El cuarto carácter del cristianismo es su posición frente al poder político de los pueblos. El cristianismo tiene como misión conducir a los hombres hasta la vida eterna. Todo cuanto de alguna manera cae bajo este fin está en la órbita de sus atribuciones, pero lo que no puede incluirse en dicho fin queda por lo mismo fuera de su órbita. De ahí la importancia del reinado social de Cristo. Quinto carácter del cristianismo: unión de todos los hombres y de todos los pueblos por la ley de la caridad. El cristianismo distingue y une. Afirma los derechos sagrados de cada persona humana, afirma los derechos de la familia, de las agrupaciones de trabajo, de los poderes gubernamentales, de la misma Iglesia, de Cristo y de Dios, y los une a todos sin la abdicación, sino al contrario, por la afirmación de estos derechos con los lazos de la caridad. Dicho esto, vamos a ver brevemente un pueblo bíblico intermedio de gran importancia histórica. No me voy a detener mucho en esto, pero es importante que ustedes lo lean. Los maometanos. Ya se nos habla de ellos en el capítulo 17 del Génesis. Y dice:
He otorgado también tu petición sobre Ismael. He aquí que lo bendeciré y le daré una descendencia muy numerosa. Será padre de 12 caudillos y le haré jefe de una nación grande. Ahora, Ismael no es judío, ni cristiano, ni pagano. No es pagano porque viene de Abraham, después que éste había salido de Ur de Caldea. No es judío porque aunque viene de Abraham, es excluido expresamente de las promesas hechas a Abraham, y no es cristiano como parece evidente. Luego el pueblo que de él debe venir tampoco es ni una cosa ni otra. El Génesis preanuncia que su nación será grande y numerosa e insinúa que será una nación eminentemente belicosa, no solo por llamarla grande, sino por aludir a los 12 caudillos. Vamos a hablar de la supervivencia de los pueblos bíblicos después de Cristo. El pueblo cristiano ha dado pruebas de las posibilidades de que son capaces los pueblos sometidos a la ley de la gracia de Cristo. Eso fue, por ejemplo, en el medievo. Pero junto a los pueblos conquistados por Cristo están también los otros pueblos bíblicos. El pueblo judío está allí como testigo ciego y mudo de la verdad cristiana. Odia esa civilización y lucha contra ella en la sombra de sus guetos, pero sus terribles acechanzas y traiciones se estrellan contra la robustez de la vida cristiana plena de pueblos que aún hoy saben que no hay que temer a los enemigos de Cristo cuando se vive con Cristo. También están allí los paganos, como una masa inmensa e informe que hay que ir conquistando poco a poco a la luz de Cristo, y veremos cuál es el desenlace. Por fin, los musulmanes, como enemigos bélicos de esta civilización, sirven para mantener siempre pronto el ánimo de los pueblos cristianos, para que no se relajen, para que puedan apreciar palmariamente cuánto va de los dominios de aquel que dijo: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, a la barbarie y fiereza destructora de un pueblo que no se ha sometido a la ley de la gracia. Hasta ahí lo de los pueblos bíblicos y esa lucha por la dominación del mundo. Hablemos ahora del anticristo. Veamos de explicar aquí, nos dice Menville, antes de seguir adelante, quién es este personaje misterioso que llena la historia, también a su manera, y cuyos grandiosos triunfos no deben escasear en el correr de las edades. ¿Qué nos enseña la fe sobre el anticristo? San Juan en su primera carta nos dice: hijitos, esta es ya la última hora o edad del mundo, y así como habéis oído que viene el anticristo, así ahora muchos se han hecho anticristos, por donde echamos de ver que es la última hora. Y San Pablo también en su carta a los tesalonicenses dice: nadie os engañe en manera alguna, porque primero debe venir la apostasía y hacerse manifiesto el hombre de iniquidad, el hijo de perdición, el adversario, el que se ensalza sobre todo lo que se llama Dios o sagrado, hasta sentarse él mismo en el templo de Dios, ostentándose como si fuera Dios. De las enseñanzas del apóstol San Pablo, que es palabra de Dios para los cristianos, aparece claro que el anticristo será una persona física, singular, que resumirá en sí la malicia mayor que se pueda concebir. Hará la guerra sin cuartel a Dios y a Cristo. Su importancia es tan grande para el destino de los hombres que el anticristo tendrá precursores como el Cristo ha tenido los suyos. Santo Tomás resume en la Suma Teológica 3, en la cuestión 8, lo que más seriamente sostienen los teólogos católicos a su respecto, y dice: el anticristo es cabeza de todos los hombres malos, no en orden del tiempo o de la causalidad, sino por la perfección de su malicia, de donde, sobre aquello del apóstol, mostrándose como Dios, dice la glosa: así como en Cristo habitó toda la plenitud de la divinidad, así en el anticristo toda la plenitud de la malicia, no porque su humanidad haya sido asumida por el diablo en unidad de persona, como en Cristo lo fue la humanidad por el Hijo de Dios, sino porque el diablo influye en él
en grado más eminente su malicia con sugestiones que en todos los otros hombres. Y en esto todos los otros malos que han precedido son como cierta figura del anticristo, según la segunda carta a los tesalonicenses. Ya obra el misterio de iniquidad. Porque el diablo, explica Santo Tomás en otro lugar, en cuyo poder vendrá el anticristo, ya empieza a obrar ocultamente su iniquidad por medio de tiranos y seductores, porque las persecuciones de la iglesia de este tiempo son figura de aquella última persecución contra todos los buenos y son como imperfectas en comparación de aquellas. Y la pregunta podría hacerse, ¿cuándo vendrá el anticristo? Pues el día y la hora solo Dios lo sabe, pero San Pablo nos enseña cuáles son las cosas que le han de preceder. Y como antes que Él venga, debe producirse la disesio o apostasía de las naciones, de que nos habla en la primera carta a Timoteo, y la que el mismo Señor menciona en San Mateo capítulo 14, y aún antes de ella ha de acontecer a su vez la predicación del Evangelio del reino por todo el mundo, y la entrada de las naciones en la iglesia. ¿Y qué es esta disesio, esta apostasía? Es simplemente la apostasía de la fe, el apartamiento o apostasía de renegar de la fe. Santo Tomás recoge y completa la opinión de San Agustín, que adquiere un sentido y realidad sorprendente y dice, abro comillas, esta disesio es también, dice, el apartamiento del imperio romano al que estaba sometido todo el mundo. Dice en cambio San Agustín que esto está figurado en el libro de Daniel, en el capítulo 2, en la estatua, en que se nombran los 4 reinos y después de ellos el advenimiento de Cristo, y que esta era señal conveniente, porque el romano imperio fue fundado para que bajo su poder se predicase la fe por todo el mundo. Pero ¿cómo puede ser esto si las naciones se han apartado ya del romano imperio y todavía no ha venido el anticristo? Hay que decir que todavía no cesó, sino que se trocó de temporal en espiritual, como enseña el Papa León en el Sermón de los Apóstoles. Y por esto hay que decir que el apartamiento del romano imperio debe entenderse no solo del temporal, sino también del espiritual, esto es, la fe católica de la Iglesia romana. Es un signo conveniente que así como Cristo vino cuando el imperio romano dominaba a todos, así por el contrario, el signo del anticristo será el apartamiento de Dios. No han de faltar ellos en la gran tarea de deshacer la obra de Dios, que es la Santa Iglesia. Y así, nos recuerda Menville, vemos con qué furia estos 3 enemigos de la cristiandad han acometido la empresa de destruir la admirable civilización milenaria que edificó el cristianismo. Aunque la culpa de esta destrucción no la tienen solo ellos, sino los mismos cristianos que hemos sido infieles al Espíritu de Cristo, porque para los pueblos vale lo que para las almas. Nadie sucumbe a la tentación si no quiere. Fiel es Dios, nos recuerda San Pablo, que no permite que seáis tentados por encima de vuestras fuerzas, sino que de la misma tentación os hará sacar provecho para que podáis sosteneros. Para terminar, los enemigos declarados del hombre cristiano y lo que estamos viviendo hoy por hoy, comienzan a tener éxito en su criminal empresa. ¿Por qué? Porque cuando los cristianos comenzaron a debilitarse en el espíritu de su vida interior, han abandonado todo. He aquí, por otra parte, lo que confirma la historia de aquellos tiempos bochornosos del fin de la Edad Media, en que el clero católico olvidó que debía ser la sal de la tierra y la luz del mundo, con lo que las costumbres se relajaron vergonzosamente, y la fe se debilitó en los pueblos, mientras los poderes temporales se afirmaban en su soberbia de dominación. Y hoy por hoy lo que vemos es únicamente
la sucesiva destrucción de la cristiandad, donde nosotros somos la causa. Los otrora pueblos cristianos no tienen nada que ver con el cristianismo verdadero. Y por ello me atrevo a decir, para terminar, que en esta lucha de estos tres pueblos bíblicos, dos de ellos saben cuál debe ser el fin, ya que los cristianos hemos claudicado. Bienvenidos, hermanos, a este segmento de Enderezando Criterios. Espero que esto les dé una pauta para meditar en lo que Dios nos pide en este momento